Entonces vamos con los 10 minutos de Camilo Rifo. Vamos. Vale. Ya. Primero, buenas tardes, compañeros, compañeras. Mi nombre es Camilo Rifo, soy militante de Concepción y en este momento me encuentro como candidato a la dirección ejecutiva de nuestro movimiento. Voy a estructurar la presentación en 4 puntos. Primero, ¿por qué el autonomismo? Entendiendo que también es primera vez que nos vemos encontrados como en una situación aquí entre nosotros. Segundo, la educación como motor de nuestra construcción, pero con una perspectiva más amplia que derechos sociales. Tercero, ciertos principios tácticos, y en eso lo educacional y lo electoral. Y cuarto, la importancia de nuestra construcción y el aporte que pretendo hacer a este mismo. Primero, ¿por qué el autonomismo? Bueno, mi trabajo o mi enfoque en la lucha por la transformación viene, al igual que la mayoría probablemente los que estamos acá, desde la movilización estudiantil. 2006, posteriormente en el centro de alumnos, cuando era vocero del centro de alumnos, el 2009, fuimos parte de una toma por precisamente recuperar la democracia interna en nuestra universidad, que por mucho ser del Consejo de Rectores, termina siendo una universidad privada en donde a los profesores, funcionarios se les despide por razones de la empresa, necesidad de la empresa. Y posteriormente fui miembro de la FEC, de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción, vicepresidente durante 2 años. Pero no quiero ahondar mucho en las luchas que se desarrollaron desde ahí, sino que también el aprendizaje que para mí fue ese proceso, en donde yo no me encontraba en una militancia real que me permitiera tener como construcción colectiva. Y en eso tuve precisamente un aprendizaje de que si no eres parte de un movimiento político, la posibilidad de orientar tu fuerza y tu actuar es nula. Y esta termina siendo irrelevante. Pero ahí, ¿por qué el autonomismo? ¿Por qué acá y por qué no otro lugar? Con un pequeño colectivo en Concepción ingresamos hace alrededor de 2 años, por ahí es un poco, no hay como una fecha fija, pero desde ahí hasta entonces ya hemos ido construyendo el colectivo en espacios educacionales, en la Universidad de Concepción, la Universidad Católica, en el espacio de profesores, la fundación. Y desde ahí nosotros decidimos por qué entrar acá, precisamente porque reconocemos, y reconocimos en ese entonces, principalmente una voluntad política radical para transformar Chile. Pero a su vez, para hacer organización política desde las luchas sociales vivas y sus conflictos, para resignificar el socialismo y dotarlo, y cómo poder dotarlo, de ese componente emancipador para el siglo XXI, feminista y democrático, por su crítica a la izquierda del siglo pasado, pero también por valorar los aprendizajes que nos entrega este. Y principal o fundamentalmente, o poniendo énfasis ahí, también por la voluntad de disputarle al Pacto por la Transición y su expresión en la concertación, ya que nuestra emergencia depende, por cierto, de lograr vencerlos políticamente. No se puede ser democrático y neoliberal, y es en ese clivaje en donde debemos avanzar para degradar precisamente su base social. La educación como motor segundo punto, la educación como motor de nuestra construcción, pero con una perspectiva más amplia de derechos sociales. Desde la construcción de la organización estudiantil en la que nos hemos visto envuelto, claramente ha sido fundamental para la misma organización de nosotros y desde los distintos sectores subalternos. Nadie podría decir que no ha sido importante para su constitución, para la elaboración de política y para también enfrentar a la dominación. Y en ese sentido es claro, el conflicto educacional continúa abierto y tiene la posibilidad de ser precisamente, o
permanecer, mantenerse en esa posición. Y no hay riesgo de que el autonomismo no construya en educación. El riesgo, a mi parecer, está en pensar que el vehículo para la emergencia esté centrado en el componente educacional. Y ahí quiero valorar la perspectiva de derechos sociales, porque creo que es fundamental para la construcción de amplitud. Pero según nuestra visión queda un poco coja y necesitamos ver más allá. En particular, para poner un ejemplo, en una lucha que entendemos como fundamental o como una lucha que también se puede priorizar en cuanto a la misma constitución de sujeto político, eso son las luchas territoriales. Porque ahí, claro, si hablamos de la casa, derecho social, vivienda, etcétera, se puede. Pero ahí hay una contradicción que es mucho mayor y que no se expresa en esos márgenes, que tiene que ver con que por una parte tenemos a la dominación, al empresariado, produciendo su territorio en base a sus logias, tratando de sacar sus ganancias, pero por contraparte tenemos una comunidad que se puede empoderar y construir, producir precisamente su territorio, no desde esa homogeneidad que propone la dominación, sino que desde la singularidad que nos particulariza, desde la singularidad que nos lleva a precisamente ser subalternos. Y desde ahí es que nosotros creemos que es importante no cerrarse en derechos sociales, que tenemos que ampliar nuestra mirada, tenemos que discutir, tenemos que estar presentes, ser parte de esas luchas, para romper nuestros propios límites, porque creemos que es ahí donde también se desarrolla, donde también se puede desarrollar nuestra perspectiva socialista. El 2011 en ese sentido también nos enseñó respecto a la necesidad de la heterogeneidad para poder golpear con fuerza. Y esto no debe ser una actitud burocrática, debe ser precisamente sustantiva, debe ser una determinación de cada uno de nosotros. Tercer punto, ciertos principios tácticos. Primero, la táctica política no es la política, eso es seguro. Nuestra táctica es hacer retroceder el neoliberalismo y acabar con la mercantilización de nuestras vidas. Ahondando en los dos puntos que comenté anteriormente y valorando nuevamente el aporte y lo fundamental que es la lucha educacional, esta termina no siendo suficiente para referirnos precisamente a la totalidad. Por lo que debemos fortalecer nuestra radicalidad donde se expresan las contradicciones de otras formas. Construyamos desde esos espacios donde se producen con más fuerza esas contradicciones y saquemos lecciones de estas. Iquique, la pesca, Magallanes, la vivienda. En Concepción también tenemos una lucha en particular en Tomé que estamos dando contra el empresariado, por la producción precisamente del territorio, porque no le pueden quitar la identidad a Tomé. Y es ahí en donde yo también le hago una pregunta a la compañera, una pregunta quizás para todos nosotros, ¿qué entendemos por priorizar? Porque si eso significa que gran parte de nuestra militancia va a estar orientada en un conflicto en particular, yo creo que en eso estaremos de acuerdo. Pero si eso significa referenciar otras luchas y sus decisiones, pese a sus contradicciones particulares, a esa centralidad, ahí es donde encontramos diferencias. No podemos hacer depender las luchas territoriales, por ejemplo, que tienen sus propios tiempos, sus propias particularidades, a lo que pasa en el conflicto educacional. Voy a ir un poco más rápido. Segundo punto en cuanto a esto, el escenario electoral para nosotros es una realidad. Claramente no una realidad que pusimos nosotros, lo pone la dominación, pero es una realidad que tenemos que enfrentar desde la política. Y para eso tenemos que tener una apuesta seria hacia lo electoral. Tengamos o no tengamos candidatos, pero tenemos que tener una respuesta clara frente a ese contexto. Y por supuesto, y frente a todo lo anterior, también con los límites claros. Nada con la concertación ni otras expresiones políticas del empresariado.
Nuestra propuesta y acción debe incluir y poner énfasis en las expresiones desde los sectores sociales, con su génesis en su lucha y organización, por lo que apuestas electorales o institucionales deben tener su objetivo en fortalecer la misma organización. El cuarto punto que había planteado desarrollar es la importancia de nuestra construcción y el aporte que puedo hacer a esto. El autonomismo es una fuerza que claramente debemos cuidar. En eso quiero valorar también la elaboración que ha realizado las y los compañeros de Nuevo 21 y ahora último de Fuerza Autonomista, fundamental para nuestra y probablemente toda organización. Nuestras diferencias pueden y deben enfrentarse en un debate fraterno entre compañeros, con la mejor versión de las otras posiciones y no con caricaturas. Nuestra voluntad debe ser responder al desafío que tenemos de hacer carne la voluntad política expresada en las elecciones del sábado pasado, que dijo que creía que podíamos construir un movimiento abierto a la crítica y a la diversidad de posiciones, tan necesario para un proceso transformador. Es ahí donde puedo hacer mi principal aporte y que pongo a disposición del movimiento. Las y los compañeros que participaron de la mesa de convergencia vieron como siempre estuvo en mi voluntad el discutir posiciones y convivir con nuestras diferencias, viajando constantemente desde Concepción por el compromiso que tenemos en este proceso. Ese es el espíritu del aporte que quiero dejar en este espacio. Poder colaborar luego de este y muchos otros periodos tensos que nos va a tocar vivir. Por eso la invitación, por eso lo invito, como dice Martín, a fundirse en nuestro tiempo. En este mismo último punto quiero abordar lo que decía la Dani. Aquí creo que hay una crítica muy necesaria relacionada con la democracia. Pero no es algo reciente. Es algo que ha venido desde todo precisamente el proceso de convergencia. Ahí por lo menos nosotros, en la mejor de las voluntades, nosotros en Concepción siempre tratamos, en un espacio más pequeño, con todas las diferencias que tiene, siempre tratamos de precisamente esa discusión que se daba en espacios cerrados, tratar de exteriorizarla, de plantearla a todos nuestros compañeros y compañeras. Y yo creo que en eso también Concepción ha tenido una gran fortaleza, porque la discusión que hemos venido dando ahora no les vino de golpe, como pasó con la gran mayoría de nuestros compañeros. Precisamente ha sido un aprendizaje que viene desde hace bastante tiempo atrás, con las complicaciones de ser un colectivo nuevo. Entonces yo creo que es fundamental el tema de la democracia, y en eso comparto en casi todo lo que dijo la compañera. Creo que es parte de lo que nos debe identificar precisamente como movimiento en cuanto a nuestra organización, para desde ahí llevar hacia afuera y poder reflejarlo en nuestra sociedad. En eso valoro, si bien creo que esta situación es ajena a lo que habíamos definido en la misma asamblea, esta polarización, uno contra uno, una persona, un voto, cuando en realidad aquí no hay dos tesis, hay una variedad de tesis. Pese a eso, valoro que esta sea la forma que decidamos determinar este desempate. Pero invito también, y es un esfuerzo que tenemos que hacer todos, a que la democracia se exprese en todos los aspectos de nuestra organización. Muchas gracias.